Muy buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Por supuesto, vamos a estar meditando hoy en Tito. Hoy vamos a terminar con la serie de sermones en esta carta. Pero ante todo quiero comenzar leyendo Jeremías capítulo 17. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 17. Dice así la palabra de Dios, Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos a orar. Padre, queremos en esta mañana pedir tu dirección, que tu Santo Espíritu, Señor, obre nuestras vidas en el ministerio de la palabra. Pedimos que Él, Señor, nos recuerde, nos enseñe, que haga su obra en nosotros en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La analogía, ¿no? La analogía de que el hombre es como un árbol que da fruto, es una ilustración, es una de las ilustraciones más frecuentes que podemos encontrar en las Escrituras. Es una ilustración que se usa mucho. Tanto el salmista, que compuso el Salmo 1, el profeta Jeremías, en este caso como leímos en este momento, Juan el Bautista y hasta nuestro Señor Jesucristo se han valido de esta clara ilustración del árbol y su fruto. Claramente, por estos personajes que encontramos en la palabra de Dios. Y sobre todo nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, el Señor decía: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El tema del que el hombre debe mostrar y dar fruto es sumamente importante. Por algo el Señor utiliza esta ilustración y también tanto el salmista como Jeremías, Juan el Bautista, el hecho de que haga mención en las Escrituras es un tema muy importante. Es mucho el énfasis que hay en que el ser humano, el hombre, tiene que manifestar fruto. Bueno, Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24 conocemos muy bien cuando dice: mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Decimos que es importante este tema porque Dios, así como dijo Jeremías en el pasaje que hemos leído al principio, Dios mismo dijo: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso es un tema importante para nosotros. Porque Dios conoce a profundidad nuestro corazón.
Él lo conoce. No hay nada que tengamos que esconderle. Por esa razón es necesario manifestar nuestros frutos, no porque Dios nos conozca, sino para que nosotros mismos nos conozcamos a nosotros mismos, y a veces también va a ser necesario que la persona que esté al lado nuestro, sepa realmente quiénes somos. Porque por sus frutos, dijo el Señor Jesucristo, los conoceréis. Por tal motivo somos llamados a vivir de tal manera que nuestras vidas produzcan fruto en beneficio de aquel que nos creó. Y la pregunta es, ¿cómo podemos presentar vidas que produzcan fruto para el Señor? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuáles son los medios apropiados para que seamos más fructíferos en nuestro andar diario? Y si continuamos con la ilustración del árbol, ¿qué es necesario para que produzca fruto ese árbol? ¿Qué es necesario? Es necesario riego, es necesario fertilizantes, es necesario trabajar la tierra, sacar toda hierba mala que le rodea para que no robe los nutrientes que necesita ese árbol. Todos esos cuidados son necesarios. También es necesario podar aquello que quizás no le permita crecer correctamente a ese árbol. En otras palabras, hay que cuidar mucho de él. Hay que cuidar mucho. Lleva tiempo, esfuerzo, paciencia. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son esos cuidados, entre comillas, cuidados cristianos que nos ayudarán a ser fructíferos a nuestra vida? ¿Cuáles son esos cuidados? Si un árbol común y corriente necesita de ciertos cuidados específicos para llevar frutos, ¿cuánto más nosotros también, para poder llevar frutos, qué cuidados necesitamos? Para eso el apóstol Pablo les deja las últimas instrucciones a Tito. Y vamos a la carta a Tito, en el capítulo 3, del versículo 8 al 15. Y ahí vamos a estar meditando en esta mañana. Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, quiero pedirte por cada uno de nosotros en esta mañana que nos hables. Utiliza, Señor, tu palabra hoy. Que realmente, Padre, pueda aclararnos cómo tenemos que crecer, cómo debemos cuidarnos, Señor, para poder ser una iglesia saludable, fructífera en esta comunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo en estos versículos encargó a Tito unas últimas instrucciones que son esenciales para el crecimiento saludable y fructífero de las iglesias en la isla de Creta. Son instrucciones últimas. Vemos que el objetivo de Pablo con esta carta es que Tito pudiera, con la ayuda del Espíritu Santo y con la obra de Dios, revitalizar las iglesias en Creta.
Las iglesias estaban siendo atacadas, estaban siendo influenciadas por falsos maestros que estaban enseñando falsas doctrinas, doctrinas enfermas, que estaban produciendo malos cristianos. Por lo tanto, si había malos cristianos, había mala enseñanza. No era una iglesia saludable. Los muchos años sin la supervisión apostólica y el cuidado que realmente necesita una iglesia con líderes calificados, le estaba trayendo muchos problemas. Entonces Pablo y Tito se vieron con la necesidad de ir y visitar a estas iglesias, y por un motivo X que desconocemos, Pablo se retiró y dejó a Tito en ese lugar. Dejó en ese lugar para que corrigiese lo deficiente, para que comience a terminar lo que estaba inconcluso y a dejar líderes calificados. Por eso en el capítulo 1 vimos la importancia para que una iglesia crezca, sea sana y así ser eficaz en el evangelismo, era necesario una iglesia con líderes calificados. En el capítulo 2 continúa Pablo añadiendo más instrucciones a Tito y dice, bueno, los miembros de la iglesia local deben tener cierta conducta, aún en la familia de la fe, para poder ser sana. Y en el capítulo 3 les dice, bueno, no piensen solamente en ustedes ahí como familia dentro de la iglesia local, sino también afuera. Entonces también como ciudadanos y como vecinos, en relación a la gente que no conoce a Cristo, también había que tener una conducta que glorifique a Dios. Y ahora Pablo concluye. Siempre Pablo que dio una instrucción, un desafío, Pablo también ¿qué hace? Da el fundamento teológico del por qué debían tener una conducta así. Ellos han pasado de muerte a vida, ellos ahora son herederos de la justicia de Dios. Son nuevas criaturas, nuevas personas en un mundo contracorriente. Pero, como dice la palabra de Dios, como Jesús oraba por sus discípulos, están en el mundo, pero no son del mundo. No podemos vivir excluidos de este mundo. Vivimos en este mundo para glorificar a Dios. Pero si yo estoy encerrado en mi casa, cuidando de todo, ¿cuándo voy a glorificar a Dios en el mundo? Cuando el mundo necesita ver la gloria de Dios. La gloria de Dios se ve en la conducta de creyentes sanos. Y por eso Pablo deja estas últimas instrucciones que son esenciales, cuidados esenciales para el crecimiento saludable y fructífero de la iglesia en la isla de Creta. El título de este sermón en esta mañana es Cuidados esenciales para una vida productiva. Cuidados esenciales para una vida productiva. Y en esta mañana vamos a ver 4 cuidados esenciales que contribuyen al crecimiento sano y productivo de la iglesia local y de sus miembros. Cuidados esenciales que contribuyen al crecimiento sano y productivo de la iglesia local y sus miembros. Y volvamos a Tito en el versículo 8 en esta mañana y leerlo nuevamente. Y Pablo dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pablo inicia con esta frase, palabra fiel. En el original es interesante, y siempre va a ser interesante estas menciones, porque comienza diciendo fiel es la palabra. Fiel es la palabra. Como dando un énfasis en la fidelidad, en la credibilidad. Pablo, en otras palabras, está diciendo, esto que acabo de decir es cierto, es verdad, es digno de confianza. Y esto enfatiza una verdad importante, y Pablo la utiliza esta frase, palabra fiel, 5 veces en sus cartas. 5 veces. Y por ejemplo, en 1 Timoteo 1:15, él dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel. Esto es digno
digno de confianza, esto que digo es verdadero. Y si esto es importante, hagámonos una pregunta. Hagamos una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? Bueno, ¿cuál es la palabra fiel? ¿Qué es esto que es digno de confianza? ¿Qué es esto que hay que dar mucho énfasis? ¿A qué se refiere el autor? Bueno, Pablo se refiere justamente a todo lo que Pablo ha recalcado, cómo ellos deberían vivir en un mundo pagano, en todo lo que hemos visto anteriormente. Pablo está haciendo el cierre de todo su argumento en esta carta. Y le está diciendo, ellos deben vivir y actuar delante del mundo incrédulo de una manera. Y eso lo vimos ahí en el capítulo 3, versículo 1, en adelante hasta el 7. Vimos esas recomendaciones. Pero también vimos en cómo ellos deberían vivir y actuar en relación los unos con los otros dentro de la iglesia local. Y eso lo vimos en el capítulo 2, allí a partir del versículo 1 al 15. Y por supuesto, todas estas instrucciones con su debido fundamento teológico. Pero también Pablo añade a esto, y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Todo esto que hemos hablado, Tito, todo esto que te he instruido, todo esto que te he encargado, Tito, Pablo le dice, quiero que insistas con firmeza. La Nueva Traducción Viviente, esta frase, lo traduce de la siguiente manera. Quiero que insistas en estas enseñanzas. Quiero que insistas en estas enseñanzas. Tito no tenía que ser fluctuante, no tenía que ser indeciso o vacilante, sino que debía insistir con intensidad, intencionalidad y con denuedo, hablando y actuando con la convicción firme de que estaba siendo obediente en el cumplimiento de su ministerio al cual fue llamado. Tito tenía que ser insistente, intencional con lo que Pablo le había instruido y con lo que le dejaba en cargo en esta carta. Constantemente. El contenido del ministerio de enseñanza como pastor de esas iglesias en Creta debía estar caracterizado por enfatizar, insistir en la enseñanza de la sana doctrina. De la sana doctrina. ¿Por qué? Porque solo eso produciría una iglesia sana. En la enseñanza. Y la frase que insista con firmeza es una sola palabra en el original. Nosotros tenemos en esta frase 3 palabras. Pero en el original es una sola palabra. Y da la idea que Tito no debería permitir que nadie le desvíe o desenfoque de decir la verdad. Nada te tiene que estorbar, nadie te tiene que estorbar con lo que vas a enseñar, con lo que vas a instruir a la iglesia. Tito no tenía que estar justamente dispuesto a hacer concesiones. En cierto modo, Tito tenía que ser dogmático. Dogmático en estas instrucciones. No tenés que moverte ni a izquierda ni a derecha. Es esto, Tito, no hay otra cosa. No es negociable esto. Esto no es negociable. Como dice Valdir, tenés que ser cuadrado en esto. No podés salir de esto, Tito. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón, Tito, tenés que ser tan estricto con esto? No tenés que permitir que nadie te desenfoque. ¿Por qué? Porque la sana doctrina dará pureza a la iglesia y por ende a sus miembros. Por esa razón. Acompáñenme en 2 Timoteo capítulo 4. Pablo también da esta instrucción a Tito. 2 Timoteo 4, del 1 al 4, Pablo le dice a Tito, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor.
Es una declaración solemne. Es como cuando, no sé, acá en el colegio se hace juramento a la bandera también, ¿no? Sí, ¿no? Es como ese juramento a la bandera. Es un acto solemne. Y Pablo le está diciendo, te encarezco delante de Dios. Solemnemente te pido delante de Dios. ¿Qué, Pablo? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Es lo mismo de lo que Pablo le está diciendo a Tito. Quiero que insistas con firmeza. ¿Por qué? Porque va a haber gente que te va a pedir, habla de esto, habla de aquello. Hoy, por ejemplo, ¿qué es la noticia en el mundo? La guerra. Hoy todos los cristianos que están haciendo, ¿hablando de qué? De la guerra. ¿Y algunas iglesias qué hacen? Predican acerca de la guerra. Bueno, 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 y 23, que dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Nada te tiene que distraer, Tito. Si hoy Pablo estuviera y Tito estuviera hoy presente, le diría: Tito, en este caso, que las guerras no te distraigan. Que el mundial de clubes no te distraiga, Tito. Enfocá, predicá la palabra. Predicá la palabra. Y en esto consiste la tarea de todo pastor. Esta tarea solemne. Predicar la palabra. El deber celestial de predicar la verdad de Dios. El pastor no debe hacer encuestas para ver lo que la iglesia quiere escuchar. ¿Vieron que a veces hay iglesias donde ponen un papelito y dicen, ¿qué quieren escuchar? Este es un mandato divino que hay que obedecer, que el pastor debe obedecer, que el maestro bíblico debe obedecer. Y quizá algunos de ustedes dirán, bueno, está todo bien esto. Porque si Pablo le está dando instrucciones a Tito para que la iglesia sea productiva, me parece que en realidad esta instrucción es para Tito y para los maestros, para los pastores, no para los miembros. Esto no se aplica a los pastores, no se aplica a los miembros, se aplica solamente a los pastores. Porque la instrucción justamente es ¿para quién? Para Tito. ¿De qué? Que tiene que enseñar la palabra. Bueno, para entender esto debemos explicar lo siguiente. Si Dios manda que los pastores enseñen insistentemente la palabra, en este caso la sana doctrina, es porque el pueblo de Dios necesita ¿de qué? De la sana doctrina. ¿Para qué? Para ser una iglesia sana, pura. Entonces, por implicación, ¿cuál sería la instrucción para nosotros? Aprender. Estudiar las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el primer cuidado esencial que contribuye al crecimiento sano y productivo de la iglesia local? Estudiar las Escrituras. Estudiar las Escrituras. Por eso ponemos una escuela bíblica. Por eso incentivamos en cada encuentro a estudiar la palabra de Dios y a no perder el tiempo con otras cosas. Porque nuestra santidad, nuestra eficacia como iglesia local, en el lugar donde estamos, es siendo sanos. Y para eso tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios. La iglesia local tiene el deber de escuchar la sana doctrina, de estar expuesta a la sana doctrina. Y los hermanos deben prestar atención a esa verdad y no escuchar justamente a los falsos maestros. No prestar atención a fábulas, mentiras, cuestiones que andan girando allí en el contexto, en la sociedad, ideas conspirativas y todas esas pavadas. Sino cada miembro debe esforzarse a exponerse a la verdad. A la verdad. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿qué hacemos para exponernos a la sana doctrina? ¿Qué hacemos? Y esta es una pregunta individual para cada uno. ¿Qué hace usted? ¿Qué haces vos para exponerte a la sana doctrina? ¿Somos intencionales en recibir sana doctrina? ¿Buscamos la enseñanza que nos brindan desde este púlpito?
¿Buscamos, deseamos venir a la casa del Señor para ser expuestos a la palabra de Dios? ¿O a qué venimos? No podemos llevar fruto si nuestra vida no está expuesta a la verdad de Dios. A la verdad de Dios. Porque ella nos santifica y nos capacita para el servicio a Dios. Para todo. Para todo. Yo he aprendido algo en mi vida personal. Dios me dio la oportunidad. Tristemente no fue la manera correcta. Empecé a predicar muy joven. Y siempre predicaba cuando estudiaba, cuando tenía que predicar, pero no estudiaba cuando no predicaba. Pero ¿cómo un predicador que no estudia va a pretender enseñar a otros? No, pues solamente estudia cuando tiene que predicar o tiene que enseñar. Si el Dios a uno llama a enseñanza, a predicar la palabra, tiene que estar expuesto constantemente a la palabra. Por eso uno se prepara, por eso uno sigue estudiando. A veces uno ve esos árboles, ¿no? Uno mira a veces los árboles, qué seco que está ese árbol. ¿Por qué no lo sacan? Dicen algunos, ¿no? ¿O qué es lo que le pasa a ese árbol? ¿Qué no tiene riego, no lo cuidan? ¿Qué es lo que pasa con ese árbol? No da fruto. ¿Qué le sucede al árbol? ¿Qué necesita ese árbol? A veces está expuesto al calor, en estos calores muy fuertes acá en Paraguay, se vemos los árboles, no tienen agua y las hermanas que aman las plantas, uy, le falta agua a esa planta. Y ahí están. Y a veces hay cristianos que se comportan como esos árboles, que solamente se conforman con el riego del domingo. El riego del domingo. Después lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, nada. ¿No? Ahí Nadia y Junior se están por casar y Nadia tiene un árbol para plantar en su casa y tiene ahí en casa el arbolito para llevar, ¿no? Y Estela siempre ahí le está diciendo, regase, te va a morir esa planta. ¿No? Se va a morir esa planta si no regas. Y a veces somos así, ¿no? Nos conformamos con el sermón del domingo, total la semana. Y después los pastores tienen que ir con una manguera de bombero a regar los problemas. Y los problemas son justamente culpa de por no exponernos a la verdad. Eso pasa. Y nos seguimos preguntando, ¿por qué no llevamos fruto? ¿Por qué ese cristiano no crece? ¿Hace cuántos años que está en la iglesia? ¿Qué fruto da ese hermano? Oh, yo mismo. ¿Por qué no nos exponemos a la verdad de Dios? No nos exponemos al riego de la palabra de Dios. Por eso tenemos que insistir y buscar la sana doctrina. Buscar a Cristo. Buscar a Cristo. Debemos esforzarnos en exponer a la verdad de Dios firmemente y así es como el pastor debe insistir. Por eso el pastor insiste, por eso los pastores insisten. Y todo pastor de toda iglesia debería insistir en esta verdad. Y esto es muy importante porque cuando estudiamos la palabra de Dios, nuestra vida produce vidas santas. Vidas santas. Y esto es justamente lo que enfatiza la segunda mitad del versículo. Fíjense, versículo 8. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito debía insistir en enseñar la sana doctrina con el propósito de que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Se puede ahí observar la conexión que hay con esto? Se tienen que exponer. Tito tiene que insistir para que los que creen en Dios, no los que no son ateos. Pablo se está refiriendo a los verdaderos creyentes. Para que los verdaderos creyentes de una congregación puedan ocuparse en producir buenas obras. Y ahí el verbo ocuparse es muy interesante. Se usa 8 veces por el apóstol Pablo y lo curioso que este verbo se traduce gobernar, liderar, presidir. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto
con preocuparse en producir buenas obras. ¿Cómo es esto de gobernar ocupándose en buenas obras? Para que podamos entender, es como los eslogan, lo que quiere decir Pablo es como esos eslogan en las empresas. ¿Vieron? Los que hacen, qué sé yo, producto de limpieza. Dicen, el número 1 en limpieza, te dicen, ¿no? Los eslogan. El número 1. El que está a la cabeza. El primero. Y Pablo está diciendo eso. Uno se tiene que exponer a la palabra de Dios para que seamos los número 1 en producir buenos frutos, en ocuparnos en buenas obras. Tenemos que ser los mejores. Eso es lo que Pablo está enseñando a Tito en este caso. Ese es el propósito del por qué los cristianos deben procurar liderar en buenas obras. ¿Por qué? Porque son buenos y útiles. Estas cosas son buenas y útiles ¿para quiénes? Para todos los hombres. No solamente a la iglesia local, no solamente para la familia o el creyente, para todos. Para la comunidad sin Cristo, para todo ser humano que nos rodea, creyentes e inconversos. Nosotros tenemos que ser los número 1 en buenas obras, en buenas obras. Cuando los cristianos exaltan la palabra de Dios y demuestran el poder de Dios para transformar vidas, estas cosas son buenas y útiles. Son buenas y útiles. Porque hay veces aún cristianos que hasta incomodan a inconversos, que molestan a inconversos, no necesariamente porque hablan del Evangelio, sino por su conducta. ¿Por qué cristianos tienen mal testimonio ante los cristianos? Porque no son expuestos a la palabra. No son expuestos a la palabra. El Señor en su oración sacerdotal decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, conocido versículo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito ¿de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Más claro, échale agua, como se dice, ¿no? Y si queremos ser una iglesia sana, que crece, produce, necesitamos estudiar las Escrituras, exponernos a las Escrituras, ser intencionales con las Escrituras, a pasar tiempo con la palabra de Dios en la casa y buscar toda manera de poder edificarse con la palabra de Dios. Segundo cuidado esencial, versículo 9. Pablo le dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Evita. Y acá es evitar conversaciones no edificantes. Evitar conversaciones no edificantes. Pablo hace una lista de 4 tipos de enseñanzas que debemos evitar. En este caso, la iglesia de Creta debía evitar. La palabra evitar, el diccionario, el RAE, da el significado de evadir, esquivar o dar la espalda. En cierto modo es como que Pablo le está diciendo a Tito, hacete el ñembotadú cuando alguien venga con este tipo de conversaciones. Dale la espalda. No prestes oído a eso. Dale la espalda, esquivalo. Cambiale la conversación. Que no sea ese el tema. Pablo le está diciendo a Tito que habrá personas que vendrán con enseñanzas falsas y que cuestionarán todo lo que enseñe. Todo lo que vos enseñás a Tito va a haber personas que van a cuestionar lo que vos enseñás. Porque así actúa un falso maestro. Y estas personas te estarán tirando con artillería pesada, mentiras, tonterías. Pero vos, Tito, tenés que esquivar. Dale la espalda. Hacete el ñembotadú, Tito. Que no te desenfoque. Estate atento.
Y lamentablemente aún entre cristianos es fácil comenzar a hablar de cosas que realmente no edifican. Nosotros los cristianos a veces leemos la Biblia, agarramos nuestra Biblia y leemos las partes blancas de nuestra Biblia. No las letras negras, las partes blancas, lo que no dice. En esas cosas nos gusta discutir, en lo que no dice la Biblia. Siempre es yo creo, yo pienso y tal vez, quizás sea. Empezamos a discutir, a debatir por las partes blancas que aparecen en la Biblia, no por lo que dice la palabra. Es como leemos en entre líneas. Y nunca hay un trabajo de debatir en una, como dicen los estudiosos, en una exégesis, en profundizar en lo que realmente dice la palabra. No, sino en lo que dice lo blanco. Eso es lo que nos atrae, lo que no dice. Y eso produce justamente el conflicto. Y hay que evitar todo eso que no edifica, porque eso no edifica. Eso no es provechoso. En las 4 cosas que se mencionan son cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley. Uno puede ver aquí y observar que hay un sabor judío a todo esto. ¿Por qué? Porque estaban ¿quiénes? ¿Se acuerdan? Capítulo 1, versículo 10. Los judaizantes. Hubo falsos maestros judíos en Creta y una manera de evitarlos es, dice, tapándoles la boca. Tapándoles la boca. No permitir que tengan influencias, en cierto modo, eso es lo que está enseñando. Que estos judaizantes no tengan influencia dentro de la iglesia local, taparles la boca. Taparles la boca. Hay que darle las espaldas porque a estas cuestiones necias, tontas, sin sentido. Se traduce también como una especulación o incluso disputas, discusiones que pueden haber dentro de la iglesia. No hablar de esas cosas. Pablo le hablaba a Timoteo justamente esto en su primera carta, en el versículo 4 del capítulo 1. Decía, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Así te encargo ahora. El empezar a involucrarnos en conversaciones, en cuestiones donde nos encargamos de discutir lo blanco de nuestras páginas, van a traer problemas. Y este pasaje es paralelo, en donde Pablo dice que los hermanos no deben prestar atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. En cierto modo, hablar de cosas de lo que la Biblia no dice. Solo producen peleas, no producen fruto, no producen santificación. No se trata de pelear sobre temas que no edifican. Y Tito, a estas cosas, dale la espalda. Luego dice genealogías. Uno dice, bueno, no tengo que leer más, por ejemplo, Mateo capítulo 1. Si tengo que predicar, no voy a predicar. Por supuesto que la palabra de Dios produce santidad y la palabra de Dios nos edifica. Pero acá lo que Pablo se refiere no es a eso justamente. Estas personas trataban con la genealogía sacar simbología, numerología y empezar a discutir de esas cosas. A no darle el sentido correcto a lo que la palabra de Dios dice. Y él agrega justamente contención, y esto se trata de pleitos, conflictos, pecados que tenemos que evitar. El siervo de Dios no debe ser contencioso. Claro que vamos a hablar la verdad y claro que vamos a confrontar la mentira. Pero no vamos a perder el tiempo cuando alguien quiere simplemente discutir. No podemos pelearnos entre hermanos por temas que la Biblia no habla, no dice, sino por aquellas cosas que sí edifican. Y un pastor debe ser conocido porque enseña la Biblia, no porque se pelea con otros. En YouTube hay muchísimos que solamente buscan, como esos abogados, desacreditar al otro abogado. Y ese no es el trabajo al cual un pastor ha sido llamado. Y finalmente Pablo dice discusiones acerca de la ley.
discusiones acerca de la ley. Obviamente que la ley es perfecta. La ley edifica, la ley es espiritual. Obviamente. Pero los creyentes que reconocen la autoridad de las Escrituras saben que ahora la palabra de Dios está fundamentada ¿sobre qué? ¿Sobre la base de quiénes? De los apóstoles. De los apóstoles. Las discusiones acerca de la ley de Moisés y su relación con los cristianos ya se terminaron. Quedaron resueltas de forma permanente ya en este tiempo. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia se sostiene también sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles. De los apóstoles. Pero si nosotros perdemos nuestro tiempo en estas discusiones, en genealogías, en cuestiones necias, tontas, son vanas y sin provecho, no producen fruto, no producen obras. Porque ese es el tema del argumento final de Pablo, es producir buenos frutos, buenos frutos. Vano quiere decir algo inútil, pero en otros casos también algo que causa daño, lo vano, lo superficial. Y sin provecho, literalmente ineficaz. Y Pablo apunta a que la iglesia local en Creta, las iglesias, sean eficaces ¿en qué? En el evangelismo. Por lo tanto hay que evitar todo esto. Lo que edifica es Cristo por medio de su Espíritu, como es revelado en las Escrituras. Entonces vamos a evitar estas cuestiones, estas discusiones, estos pleitos que tienen que ver con la ley que realmente no producen santidad. Pablo le dice a Tito, evita. Evite las conversaciones que no edifican. Hermanos, si usted ve a algún hermano que se pone a hablar ahí de la guerra y estas cuestiones y quieren relacionar con lo que... Hasta mañana. Ponga el noticiero y vea las noticias, no sé. Pero en la casa de Dios no vamos a discutir esas cosas. Porque eso trae conflictos. No estoy diciendo que no tenemos que estar informados. Pero no busquemos algo que la Biblia no dice. En tercer lugar, ¿cuál es el tercer cuidado esencial? Y Pablo va a usar palabras muy fuertes. Este versículo es muy fuerte. Versículo 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Cuál es el tercer cuidado esencial para que la iglesia y sus miembros produzcan fruto y sean sanos? Es expulsando a los divisores. Expulsando a los divisores. Y esto no se trata solo de los herejes o falsos maestros, porque eso es obvio. Eso es obvio. Tito creo que tenía muy en claro eso. Si hay alguien que está enseñando herejías y se está oponiendo claramente en contra del Evangelio, por supuesto que hay que echarlos. Por supuesto, no hay mucha ciencia, mucha lógica en esto. Pablo aquí se refiere a cualquier persona que amenaza a la unidad de la iglesia. A eso se está refiriendo. A cualquier persona que amenaza a la unidad de la iglesia. Cualquier persona que está causando división. Por eso dice, al hombre que cause divisiones. Y es interesante, no dice al hermano. Al hombre que causa divisiones. Tal vez está enseñando algo diferente o está buscando, no sé, sus propios seguidores. O tratan de crear un grupo dentro de la iglesia o tratando de imponer sus creencias o ideología. La persona que está causando división en la iglesia dice hay que amonestarla 2 veces. 2 veces nomás. No más. 2 veces. Y si no escucha después de 2 amonestaciones, dice, deséchalo, expúlsalo, sácalo de la iglesia, sácalo. Este hombre es aquel que busca avanzar en su propio reino, busca dividir la iglesia. Busca dividir la iglesia.
Pablo no especifica claramente ahí el área en qué va a producir la división. El punto es que cualquier persona que está causando división en la iglesia es un peligro. Es un peligro. Y es muy peligroso, no importa el tema de división, y cualquier tipo de división es peligroso. Es muy peligroso. Y el problema aquí no es tanto la convicción de un hermano. Ese no es el problema. Nosotros vamos a respetar siempre la convicción de un hermano. Quizá alguno dice, bueno, las mujeres no pueden usar pantalón, tienen que usar pollera. Y bueno, está bien. Dios te bendiga. Si te bendice usar pollera, usa pollera. Ningún problema. No vamos a desechar a un hermano o una hermana por eso. Pero sí vamos a sacar cuando comienza a crear división. Ahí sí lo vamos a sacar. Porque si queremos ser una iglesia sana, vamos a sacar. Por eso en este sentido es importante que todo miembro, y hemos hablado de eso en nuestro curso de membresía, que todo miembro que tiene una función en el ministerio acá tiene que estar en una misma página. Porque si no está en la misma página es un peligro. Es un peligro. Y tenemos que tratar de hacer el mayor esfuerzo posible, tanto Valid y yo y en el futuro otros pastores en este lugar, y ser responsables en que todos los que están ministrando en esta congregación tienen que estar en una misma página. Porque si no, el agua se filtra y se produce el peligro. Yo sé que hay hermanos que les gusta decir, yo pienso así, yo no creo esto. Excelente, Dios te bendiga. Pero cuando eso produzca un quiebre en la congregación, ahí no vamos a dudar en expulsar a ese hermano. ¿Por qué? ¿Porque no nos gusta? No, porque la palabra de Dios lo dice. Por esa razón. Vamos a sacar, cuando empieza a crear división, cuando comienza a hablar con la gente, tratar de persuadir a los hermanos, todo aquello que contradiga a las convicciones y fundamentos de esta congregación, lo vamos a sacar. Y eso es lo triste de esto. Pero es interesante porque Pablo dice 1 y 2 veces solamente, no 3. También hemos estudiado, cuando hablamos acerca de la disciplina en la congregación, Mateo capítulo 18 nos ayuda en cómo debemos confrontar a un hermano cuando hay un problema, aún dentro de la iglesia o un problema interpersonal. Mateo 18 dice, cuando un hermano peca contra ti, ¿cuánto dice? Anda con él y háblalo, a solas. Y si no te escucha, ¿qué hay que hacer? Anda una segunda vez con otro hermano de testigo para lo que vos le vas a decir. Y si no te vuelve a escuchar, ¿qué dice? Llévalo a la iglesia. Y si él no se arrepiente, ¿qué dice? Por gentil y publicano. Tenerlo como alguien que necesita de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Un incrédulo. Porque decir que un cristiano no está buscando su arrepentimiento es un inconverso. No hay otra. Pero en este caso Pablo no dice 3 veces, dice 2 nomás. ¿Pero por qué? Porque está mostrando claro una cosa, que es un inconverso. Primero, porque atenta a la integridad de la iglesia. Efesios que dice, ¿quién creó la unidad de la iglesia? Cristo. Eso ¿cómo? Con su muerte en la cruz. Hebreos que dice, hay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Segundo, dice, el hombre que causa división. Y luego el versículo es claro. Dice el versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Digamos, su obra, su fruto,
Su fruto lo demuestra, que no es del Señor. Por eso, afuera. Vaya tarea para Tito. Vaya tarea para Tito. Porque no era una iglesia, eran varias. ¿Se acuerdan cuando Timoteo, Pablo le dice, a tu problema de salud, tomale un vasito de vino, le dice? No era porque le gustaba el vino. No había hepatalgina, no había Sertal en esa época. Imagínense confrontar y expulsar gente que no es creyente por causar división en la iglesia. ¿Cómo uno se siente? Mal. Evidentemente Timoteo era débil en eso y le dice, tomale un poco de esto para que continúes tu trabajo en limpiar. Bueno, es así, hermano. Y por último, el último cuidado esencial para que la iglesia y los miembros crezcan saludablemente: ejercítate en el servicio amoroso a los hermanos. Ejercítate en el servicio amoroso a los hermanos. Versículo 12 al 15. Cuando envié a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. En esta última sección Pablo va a ser muy práctico, muy práctico. Podemos observar varios saludos e instrucciones para Tito, y dentro de todas las palabras encontramos la verdad acerca de un cristiano que sirve a otros. Un cristiano que sirve a otros. Un cristiano que ama a otros. Un cristiano que se sacrifica por otros. Es parte del servicio para con otros. El ejercicio de un servicio amoroso. Y a eso Pablo va a apuntar. Pablo iba a enviar justamente, acá dice, a Artemas y a Tíquico. Parece ser que el plan de Pablo es, bueno, Tito, vení junto a mí y voy a enviar a estos dos hombres, a Artemas y a Tíquico, para que continúen la tarea ahí en Creta. Que ellos continúen todo esto. No sabemos nada de Artemas. Aquí es la única vez que se menciona en el Nuevo Testamento acerca de él. Pero sí a Tíquico. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20 podemos ver, y en otras cartas paulinas, que Tíquico era parte del equipo misionero de Pablo. Eran hombres conocidos por Pablo. Ellos iban a continuar la obra allí en Creta. Y Tito iba a regresar junto a Pablo para acompañarlo. ¿A dónde dice? A Nicápolis. Y parece que es la ciudad en la que se encontraba al noroeste de Creta. Y justamente ese lugar une con el camino a Roma. Y Pablo tenía la intención de ir a Roma y convertir en Roma como se dice, una sede, una PC, ¿no? Así como en Éfeso fue el lugar para poder apuntar el evangelio a otros lugares, Pablo tenía la intención de eso, de ir a Roma y que ese lugar se convirtiera en un lugar estratégico para llevar el evangelio. Entonces, Tito, vos tenés que venir conmigo. Tito, vos tenés que venir conmigo. Y esto tiene sentido, ¿no? Porque en su momento él está hablando de usar a Roma como un lugar donde puede ir al oeste y ministrar a la gente que aún no había escuchado el evangelio. Parece que Pablo está camino al oeste y quiere que Tito le acompañe y le sirva en su ministerio. Por lo que leemos se puede ver que el apóstol da por hecho de que Tito iría. No es que Tito, no sé, mirá que acá todavía falta algo, me voy a quedar nomás, todavía no es el tiempo. No, Pablo le escribe y le dice, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Digamos, Pablo estaba contento con Tito, porque veía esa disponibilidad. Tito estaba dispuesto a seguir, en este caso a su líder, a su compañero, a su maestro, al servicio. Y es hermoso contar con hermanos así en el ministerio. De decirle, mira, necesito que vos puedas hacer esto. Sí, contá conmigo. Yo voy a estar ahí. Es lo más precioso que a uno le puede pasar en el ministerio, contar con personas así. Tristemente a veces hay hermanos que vos le hablás y a veces tenés miedo de preguntarle algo, porque no sabes con qué te van a salir. Y esto se ve la disponibilidad y el amor que Tito tenía.
Y esto habla mucho de la fe de Tito, en ayudar a servir a Pablo. Y luego dice a Zenas, versículo 13, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Este dúo sí que habrá sido mortal. Mortal. Tampoco sabemos mucho de Zenas, pero sí sabemos mucho de Apolos, ¿no? Apolos era también un intérprete de la ley, un conocedor profundo del Antiguo Testamento, donde Priscila y Aquila lo tomaron, lo discipularon. Y luego acá dice Zenas, también intérprete de la ley. Lo que habrá sido eso. Eran, no sé, eran Biblias caminando por ahí, mucho conocimiento, mucha Biblia, mucha escritura había en ese ministerio. Y ellos comenzaron a trabajar bajo el ministerio de Pablo. Y dice, encamínales con mucha solicitud. El apóstol dice a Tito que debía encaminarles con solicitud. Y la pregunta sería, ¿a dónde? ¿A dónde? Pablo no dice a dónde. Por el contexto parece razonable pensar que ellos fueron los que llevaron la carta a Tito. Parece ser que estos hombres fueron los que le llevaron estas instrucciones a Tito para que hagan esto. Estamos especulando nada más, ¿no? Pero parece razonable. Pero el punto es que Pablo esperaba que Tito le sirviera con toda solicitud. La Nueva Traducción Viviente traduce esto: haz todo lo que puedas para ayudar. Haz todo lo que vos puedas para ayudarle a estos dos hermanos. La Nueva Versión Internacional traduce ayuda en todo lo que puedas. Y el apóstol le dice que nada les falte. En otras palabras, Pablo le dice a Tito, provéeles hospedaje, provéeles alimento, provéeles dinero, provéeles abrigo, dales todo lo que ellos necesiten para continuar con su tarea, con su camino específicamente. ¿Por qué? ¿Por qué le pide esto? Porque así se conducen los cristianos. Así son los cristianos. La conducta normal de un cristiano debería ser servir los unos a los otros. Y realmente, ¿cómo nos cuesta, hermanos, salir de nuestra zona de confort? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? A todos nos cuesta. Ese espíritu de apoyo y cuidado mutuo siempre deberían caracterizar a la Iglesia de Cristo, en especial a sus líderes espirituales. En especial a sus líderes espirituales. No vamos a permitir que un líder no sea así en esta congregación. No podemos permitirlo. Porque tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Si hay hermanos que creen que Dios les está llamando al pastorado, al diaconado o al ministerio, bueno, sepan que una de las cuestiones es ser así. Hospedadores, dispuestos a dar todo, aunque no lo tengamos. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios, nosotros éramos cadáveres espirituales, muertos en nuestros delitos y pecados, mereciendo la ira de Dios, y Él nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo no vamos a dar o ser generosos? Nosotros fuimos adoptados en la familia de Dios, heredamos la herencia celestial. ¿Cómo nos vamos a compartir con otros hijos de Dios? Es inconcebible para Pablo que un cristiano no pueda hacer. Para Pablo es inconcebible, para el apóstol. Y él da por sentado que cada cristiano va a ser así. Quizá algunos digan, pero estas instrucciones son para aquellos que están en el liderazgo. Dice, bueno, sí, porque Pablo le está instruyendo a Tito. Pero nuevamente Pablo hace una conexión a esto. Hace una conexión y acá sí no nos tenemos que hacer daño en botadura. No tenemos que evitar acá, no tenemos que dar la espalda. Versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad.
para que no sean sin fruto. El énfasis de esta sección es no ser infructuoso, inútiles, inservibles, de no meternos en cosas vanas, superficiales, sin provecho. Y Pablo repite el concepto del versículo 8 del capítulo 3, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Nosotros que somos hermanos debemos ocuparnos en buenas obras. Debemos aprender a ser proactivos, buscar servir y amar a nuestros hermanos. Pero esta vez no solamente cita esta frase, ocuparse en buenas obras. Pablo agrega algo aún más práctico a todo esto. Y dice, buenas obras para los casos de necesidad. De necesidad. Si un hermano no tiene alimento, si no tiene abrigo, si no tiene casa, debemos servirle. Debemos servirle. Y es un deber cristiano, no es opcional. No es opcional. El cristiano que nos sirve a sus hermanos necesitados, la Biblia lo llama falso. Falso cristiano. Qué exagerado que sos. ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, dejemos que la palabra de Dios lo diga. Santiago capítulo 2, versículo 15 al 17, si me acompañan. Y no vamos a leer entre líneas. Santiago 2, 15 al 17 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si un cristiano se niega rotundamente a ayudar, es porque no es del Señor. No es del Señor. La actitud de no servir a un hermano necesitado es la actitud de una persona no regenerada, no salva, según la Escritura. No según Pablo Benítez, según la Escritura. Y ahora es bueno que resaltemos de que no estamos hablando de un incrédulo, estamos hablando de un hermano. Estamos hablando de un hermano en Cristo. Un miembro de nuestra iglesia local. Y estamos hablando de un necesitado según la definición del primer siglo. ¿Y quién es un necesitado del primer siglo? ¿Es alguien que no tiene casa? ¿Es alguien que no tiene para comer? ¿Es alguien para quien no tiene algo para calentar su cuerpo? No era el hermano que venía a la puerta de golpear y que hoy no tengo para comer. ¿Tienen algo para darme? Por ejemplo, cuando fuimos ahora a Carapachay, algunas personas, esas que viven en la calle, y terminaba el culto y aparecían. Estaban buscando que le den otra vez la leche que le dieron la vez pasada. No, y bueno, uno de los pastores dijeron, bueno, voy a hablar porque eso ya me parece que ya se está pasando. Bueno, Pablo no se refiere a ese tipo de necesitados. Pablo se refiere a los hermanos, que quizás hoy puedan estar sin casa, que capaz no tengan para comer. Y nosotros debemos estar dispuestos a ayudar a nuestros hermanos. Como dice Gálatas, mayormente ¿a quiénes hay que ayudar? A los de la familia de la fe. Entonces ya sabemos, hermano. Yo tengo que tener mi puerta abierta. Si usted no tiene para comer hoy, va a tener que venir a casa a comer. Y si no hay mucho, vamos a comer lo que hay. Entonces, si voy un día a la puerta y golpeo, ábrenme la puerta. Ahora Pablo exhorta justamente en cualquier buena obra y servir en todo, pero el deber que está mencionado acá es de suplir a nuestros hermanos necesitados. Es inconcebible según las Escrituras que un cristiano no pueda servir a un hermano en necesidad. Versículo 15, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Se observa de manera tan notable un amor fraternal, un amor obvio en todo esto, por parte de Pablo. Todos los que están con Pablo conocían a Tito. Todos los que están con Pablo conocían a Tito, porque ellos fueron juntos.
Ellos dos habían realizado esta visita a Creta. Pero hay una expresión algo rara por parte de Pablo acá. ¿Cuál es la expresión rara? Saluda ¿a quiénes? A los que nos aman en la fe. Y uno dice, qué maleducado que Pablo. A lo otro no. Qué maleducado. ¿Cómo le vas a negar el saludo a alguien? Esta expresión parece algo grosero por parte de Pablo, ¿no? Como que solamente el saludo es a los que le quieren. Y a los que no te quieren no le vas a saludar. Y Pablo se está refiriendo a eso. A los que aman en la fe. ¿Por qué se expresa de esta manera Pablo? Bueno, hay dos cosas que tenemos que considerar. Porque, ¿qué quiere decir esto? Entonces nosotros nos vamos a saludar al inconverso. Si el vecino te saluda, ¡Pateco! Caminamos ahí recto, no le saludamos al inconverso. ¿Por qué? Porque no nos aman en la fe. Pablo se está refiriendo a eso. En primer lugar, él da por sentado que cada cristiano se ama. ¿No? ¿Por qué? Porque el cristiano que realmente ama va a suplir las necesidades, ¿a quiénes? A su hermano. Porque es cristiano, existe amor entre ellos. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en segundo lugar, el contexto de los versículos 10 y 11 lo deja en claro. Porque hay falsos maestros. Hay hombres divisores. Y a esos hombres no son dignos del saludo. No son dignos del saludo. A eso se refiere Pablo. Yo no voy a saludar a esos hombres. Su conducta, dijo Pablo, ya los condena. Y para ellos no hay amor. No hay amor en la fe. Porque atentan al cuerpo, su esposa, la iglesia. Y Pablo dice, no. Él no está interesado en saludar a los divisores. No está interesado en saludar a los contumaces. A los que están en contra del Evangelio de Jesucristo. Él no está interesado en saludar. Él ama a los verdaderos hijos de Dios. A los verdaderos hijos de Dios. Y quiere saludar solamente a ellos. Pero también esto tiene sentido con lo que Pablo dice, que al divisor hay que amonestarlas ¿cuántas veces? 1, 2 veces, no tercera vez. Porque esa tercera vez delante de la iglesia, ¿qué puede hacer? Infiltrar la mentira. Entonces Pablo en cierto modo también, Tito, saluda a todos los que me aman. Ni te acerques a los divisores. Porque van a meter su veneno, su mentira. Y hay que evitar eso. Saluda solamente a ellos. Y concluye diciendo, y finalmente la última frase, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Termina como inició la carta, ¿no? En el versículo 4 del capítulo 1 dice, Tito, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz. Y con la gracia de Dios empieza deseando Tito que reciba la gracia de Dios. Toda la carta se trata de la gracia de Dios. Toda la carta se trata de la gracia de Dios. Y luego termina dejándole a Tito con la gracia de Dios. De principio a fin la gracia de Dios fue el deseo de Pablo para con Tito. Fuimos salvados por la gracia de Dios, somos preservados por la gracia de Dios y seremos glorificados en un futuro, en la gloria, por la gracia de Dios. Pero otra vez el tema de la carta, de que nosotros que hemos sido salvados y somos preservados y seremos glorificados por pura gracia de Dios. Ese es el tema de la carta. Esta verdad nos debe influir en la forma en que vivimos. Para poder que la iglesia comience a tomar las vitaminas necesarias para crecer saludablemente y producir fruto, necesitamos aferrarnos a estas instrucciones de toda la carta a Tito. Que nuestros líderes, pensando por nosotros los pastores, seamos los calificados y que todos los que se levanten sean los calificados. ¿Para qué? Para trabajar luego en toda la membresía y que también pueda ser
influenciadas por la gracia de Dios en su vida, para poder ser de bendición a un mundo que nos rodea, una sociedad que nos rodea. Y hay un énfasis particular en esta última sección sobre lo que es útil para la edificación. La analogía del árbol es muy práctico para el entendimiento de la instrucción de Pablo. Para que el árbol dé fruto, se le debe proveer de agua, de alimento, de nutrientes. Y para que el árbol continúe dando sus frutos, también necesita que quitemos todo aquello que robe sus nutrientes, brindándoles el cuidado necesario, y así debe ser la iglesia. La iglesia debe alimentarse de la sana doctrina y del servicio mutuo amoroso entre los hermanos. Y para que esto sea necesario, que exista, es necesario líderes y miembros piadosos que amen a su Señor. Y esto se logra quitando la mala enseñanza, quitando a todo aquel que dice ser hermano y no se conduce como tal, que solamente busca toda su atención a él y dividir la iglesia. A eso hay que expulsarlos, que solo buscan ser el centro de todo sin importarles la integridad de la iglesia. Y a eso vamos a aferrarnos. Y termino leyendo el Salmo 1. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No tiene comunión con aquel perverso, con aquel que intenciona la maldad. No tiene intención de estar con esa persona. Si está es porque, como dice, tal palo, tal astilla. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjense, otra vez la conexión. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de noche y de día. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Evalúen la clase de amistades que tienen. Evalúen. Si hoy usted tiene que elegir entre la amistad de un inconverso y la de un creyente, ¿cuál va a elegir? Fácil decirlo. Pero evalúen sus amistades. Evalúen sus amistades. ¿Quién tiene más peso hoy día en sus relaciones? Y si usted no está creciendo en su vida espiritual, es por eso, por sus relaciones. Con esto no estamos diciendo no a esas personas. Pero si usted no está dando gloria a Dios en esas circunstancias, no tiene sentido. Porque fuimos creados ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Está sirviendo usted a los hermanos? ¿Está dispuesto a servirle a los hermanos amorosamente? Y gracias a Dios por aquellos hermanos de esta congregación que siempre están dispuestos amorosamente a servir a otros. Pero esta congregación no se limita solamente a esos hermanos, hay otros también. Y creo que Pablo ha sido muy instructivo en esta carta para esos hermanos y para nuestros días, para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor siga utilizando esta carta en nuestras vidas para seguir creciendo como iglesia y por ende cada miembro. Oramos y terminamos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por permitirnos recorrer esta carta preciosa de Pablo a Tito, que nos ha enseñado la importancia de revitalizarnos, de examinar nuestro liderazgo, nuestra membresía y nuestras relaciones con aquellos que no son creyentes, Señor. Para que nos ayude a evaluar, Señor, si realmente somos una luz a los que nos rodean o somos una maldición, Señor. Señor, te pedimos por nuestro corazón,
Que comenzamos, Señor, a amar tu palabra, a buscar tu palabra, a ser intencionales para exponernos a tu palabra. En la casa, en el tiempo a solas, en la iglesia, a crecer, Señor, en ella. Tantos problemas en nuestros hogares los resolveríamos si simplemente ponemos nuestros ojos a la luz de tu palabra. Si hay algo que nos distrae para que amemos tu palabra, Señor, te pedimos que lo saques a la luz y lo quites de nuestro corazón, para no ser árboles infructuosos, inútiles, inservibles. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos hoy que pudimos estar en tu casa para adorarte y darte la gloria. En nombre de Jesús. Amén.